Bueno, lo primero que nosotros como planteamos en la introducción o la presentación de la materia, lo que vamos a hablar es de los últimos 75 años de historia americana. O sea, nosotros vamos a tomar como punto de partida la Revolución Cubana para llegar lo más próximo posible, que es a lo que se denomina la nueva izquierda latinoamericana, que surge a partir del siglo XXI, y este rebrote o este resurgir de un fascismo muy importante que se ve en América Latina a partir del año 2013-2014 para acá. Si bien las raíces nosotros podemos encontrarlas mucho más atrás en el tiempo, pero afloró fuertemente a partir del año 2013, donde no solo está el intento de juicio político que se lleva adelante de Dilma Rousseff, sino el tercer intento de golpe de Estado a la República Bolivariana de Venezuela. Digo, si ustedes toman la historia de Venezuela para tener simplemente un paneo, hay un golpe o un intento de golpe de Estado en el 2002, otro en el 2008, uno en el 2007 y el último que empezó en enero del 2019 y que lentamente se va apagando pese a que permanentemente quieren sostener ese intento de golpe de Estado que por otra parte podemos considerar que ha fracasado. Pero previo a todo esto, como hay una cuestión bastante rupturista en cómo planteamos la materia, ustedes tienen que tener una pequeña introducción de qué es lo que pasa en América Latina en el siglo XIX, porque en la clase del viernes recién empezaron, si no me equivoco, con por qué el nombre de Latinoamérica, etcétera, etcétera, y van a empezar con los procesos independentistas o la ruptura del orden colonial. Entonces, como nosotros vamos a arrancar ya con la mitad del siglo XX, tenemos que hacer por lo menos algunas apreciaciones o definir algunas categorías de análisis que van a ser muy utilizadas para explicar la Revolución Cubana y que ustedes la van a ver recién en mayo-junio con el profesor Rodríguez. Digo, hay una cuestión que no hay una sincronización en los temas, por eso hoy como clase introductoria vamos a refrescar o vamos a discutir algunas categorías históricas o de análisis que nos van a servir a nosotros para entender el proceso de la Revolución Cubana y entender todo lo que pasa en el siglo XX y siglo XXI en América Latina y que ustedes recién van a verlo a finales de la cruzada con Rodolfo. De hecho, vamos a tener que plantear un poco qué es lo que pasa en América Latina en el siglo XIX, sin intentar profundizar demasiado, para que ustedes lo revean con Rodolfo dentro de un mes, mes y medio. Pero sí es necesario poder partir de algunos cimientos que nos permitan construir lo que entendemos nosotros por la Revolución Cubana. Y para esto nos vamos a tomar hoy, como única clase, hablar un poco de lo que entendemos por oligarquía o qué es lo que pasa en América Latina en el siglo XIX para entender un poco la contradicción esencial que se vive en América Latina y cómo esto va a empezar a desandarse en el siglo XX. De hecho, hoy vamos a intentar hacer una pequeña introducción de la discusión de lo que es el régimen de dominación oligárquico, un poco de la Revolución Mexicana que tiene que ver con el fin del régimen de dominación oligárquico y plantear algunas alternativas de la interpretación de lo que sería el populismo. Como ven, estoy tomando los últimos temas del profesor Rodríguez, pero son indispensables para poder entender o lo que nosotros queremos plantear de la Revolución Cubana. Entonces, bueno, para comenzar o para poder empezar a comprender hacia dónde vamos, lo primero que nosotros planteamos es que la contradicción esencial que tiene el sistema capitalista o el modo capitalista en América Latina es, por un lado, los sectores vinculados a la gran propiedad, a lo que sería la estancia, la hacienda, la facenda en el caso brasileño, y por el otro lado no hay un bloque como vemos en Europa de obreros o de lo que nosotros podríamos llamar
trabajadores, proletarios que confrontan contra ese modelo, sino los que van a disputar contra esta clase dominante, que es netamente agroexportadora y que es una burguesía agroexportadora, va a ser el campesinado. Y la discusión va a ser por la tenencia de los medios de producción. O sea, la discusión en América Latina es la discusión por quién es dueño de la tierra. Y de hecho, si ustedes observan, todos los procesos revolucionarios que se iniciaron y que concluyeron bien o mal en América Latina, los que lo comenzaron fueron los campesinos. Si ustedes ven el proceso independentista, nosotros vamos a ver que en distintos lugares el rol del campesinado o el rol de lo que sería el tributo indígena para lo que es la zona del Alto Perú, del Río de la Plata, va a tener un peso específico determinado para entender cuál es la suerte del proceso independentista. Si nosotros pensamos que la ruptura del orden colonial tiene que ver con una discusión entre distintos sectores de la clase dominante, llámese burguesía comercial relacionada directamente con la corona española y los americanos que planteaban el libre comercio y otra unidad económica que es la hacienda como forma de relacionarse con el mercado mundial, vamos a ver que ese proceso va a estar encapsulado en una especie de guerra civil hasta que se van a incorporar a las clases subalternas. A los únicos que se pueden incorporar son a los campesinos. Por eso el proceso mexicano, nosotros vamos a ver con Hidalgo y Morelos que tanto criollos como españoles se van a broquelar porque lo que se está discutiendo es de quién es la tierra, y en el caso de las Provincias Unidas del Río de la Plata o el Virreinato del Río de la Plata, el cambio del proceso de la ruptura del pacto colonial va a estar de la mano de que Castelli llegue al Alto Perú e incorpore a toda esa masa campesinos que se llamaban, o que algunos ya hablan de indígenas, pero que están relacionados con abolir el tributo indígena. Digo, de hecho, se refuerzan las tropas criollas cuando queda abolido el tributo indígena. Pues es un tributo que tenían que pagar los campesinos. Y esto no es una cosa menor, porque van a ver que en este proceso, esta discusión entre la gran propiedad y los campesinos va a ser la consecuencia directa de la guerra del Paraguay. De hecho, cuando nosotros hablamos del genocidio que cometió la Triple Alianza con los paraguayos, tiene que ver con imponer un medio de producción que en Paraguay no existía. No existía la hacienda, no existía la concentración de tierra. Las tierras eran del Estado paraguayo y las daba en comodato, hacía una especie de sociedad con campesinos libres. Por eso también es la gran resistencia del pueblo paraguayo, porque no estaban peleando por un gobierno de alguna matriz o liberal o unitaria o federal, estaban peleando por su tierra. Por eso se comete ese terrible genocidio que acaba con el 70% de la población masculina. Y lo que no había hasta ese momento, que era la gran propiedad, aparece con el triunfo de la Triple Alianza. Por más que Sarmiento intente decir que la guerra de la Triple Alianza es para llevar la civilización a los bárbaros, en realidad lo que se está imponiendo es la gran concentración de tierra en un lugar donde no había. Digo, Argentina ya estaba consolidada por el régimen de dominación oligárquica, la gran concentración de tierra, comunidad económica, de hecho está consolidada desde 1810 en adelante. En Uruguay también, por eso es la derrota de Artigas, y en Brasil todavía más, con sostener no solo la gran propiedad, sino la mano de obra esclava, y por eso perdura el imperio. Entonces, Paraguay, el único lugar en América Latina que no existía la gran propiedad va a ser producto directo de la guerra de Paraguay. Entonces, esta contradicción que nosotros después pueden encontrar muchas explicaciones del porqué de la guerra del Paraguay. La realidad histórica es una.
no existía la gran propiedad y los países que hacen la guerra tienen como base económica y de control social a la gran propiedad. Entonces, el resultado final de esa guerra es que un lugar donde no existe la concentración de tierra, no existe una burguesía agroexportadora que controla al campesino libre, que es coercitivo y disciplina esa mano de obra, va a aparecer después de 1870 con la derrota del Paraguay y el triunfo de las tres potencias que tienen a la gran propiedad como sustento no solo económico, sino también político del control social. Sin notar la injerencia externa de Inglaterra. Para entender eso lo tenemos que explicar un poco más. Inglaterra, ¿por qué va a participar? Porque es socia natural de esta burguesía agroexportadora. ¿Por qué es socio natural? Porque la burguesía agroexportadora latinoamericana está acostumbrada a obtener plusvalía absoluta. Si hay algo que distingue al capitalismo no es tener la plusvalía absoluta, sino la plusvalía relativa. Esto es algo que tiene que ver con economía, pero que lo podemos explicar o no. Yo intentaría no explicarlo para no aburrirlo. Pero bueno, esta continuidad de obtener plusvalía absoluta tiene que ver con que se sigue sosteniendo lo que sería la acumulación originaria. Ustedes saben que todo el sistema capitalista, lo han visto en Moderna, que ha impulsado Moderna, o en la difusión Suicidó, o en donde ustedes quieran, se basa en, una vez que se genera la acumulación originaria en el campo, eso se traslada a las ciudades y ahí el capital va a empezar a tener su propio derrotero. Bueno, en América Latina eso no ocurre. Esa acumulación originaria sigue presente hasta ahora, con la plusvalía absoluta. Digo, no hay esta burguesía que está relacionada con un mercado, con una división internacional del trabajo que tiene como único fin abastecer materia prima, no se preocupa demasiado en mejorar esa plusvalía absoluta porque tienen garantizada una renta permanente a través de este rol que tienen dentro de la División Internacional del Trabajo. ¿Esto para qué lo digo? Porque para entender cómo se estructura el capitalismo en América Latina, nosotros tenemos que dejar de ver esta visión eurocéntrica y plantear modelos de desarrollo capitalista como en Europa para entender qué es lo que pasa acá. Hay una teoría que planteó Trotsky hace mucho tiempo, que es el desarrollo desigual y combinado. ¿Qué es lo que dice Trotsky? Que el capitalismo no reproduce su lógica en todos los lugares de la Tierra. Su desarrollo tiene que ver con el grado de madurez que tiene el capitalismo cuando irrumpe en una región. Por lo tanto, si nosotros planteamos este desarrollo desigual y combinado, lo que hace el capital inglés, y ahí voy a lo que planteaba su compañera, es fusionarse y darle la modernidad que necesita este capitalismo basado en la plusvalía absoluta, que es la renta agraria, y le va a dar el rasgo que le falta para el mejor funcionamiento. Entonces, por eso hay como una alianza entre lo que es el capital británico y los sectores agroexportadores latinoamericanos, porque va a cumplir el rol de modernizar las estructuras del capitalismo para que esto funcione. Entonces, Inglaterra, ¿cómo participa en esa guerra? ¿Generando las condiciones para la guerra? No, porque es necesario para que funcione el capitalismo en América Latina de esa manera. Para poder ser proveedora de materia prima, tiene que ser la gran propiedad la que sea la base de la estructura económica. Y esto ustedes lo van a ver fácil. Cuando la producción agrícola ganadera es para el mercado interno, la hacen los pequeños campesinos o los medianos campesinos. Cuando es para el mercado externo, lo hacen las grandes, o sea, la mayor concentración de tierra. Poca gente con mucha tierra. Entonces, Inglaterra favorece las condiciones, si es que podemos decir que la favoreció, en plantear que era necesario esta modernidad de expandir la gran propiedad para someter esta idea loca que tenían los paraguayos
de que no tiene que existir la gran propiedad, que hay que pensar en un mercado interno, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, si ustedes piensan que es la gran contradicción que tiene América Latina en términos económicos desde el siglo XIX para acá, porque lo que se está confrontando en forma permanente es esta discusión qué hacer con la tierra y quién es el que maneja los excedentes económicos y cómo es la redistribución para dentro de esas sociedades en América Latina. Digo, lo que se discutía a mitad del siglo XIX se sigue discutiendo ahora. Digo, por eso las economías latinoamericanas son tan pendulares. Cuando surgen los movimientos de masa urbanos que acceden al poder, van a plantear un esquema de redistribución que es apropiarse de esa renta agraria para redistribuirlo para distribuirlo entre sus votantes y de esa manera amortiguar el conflicto social. Cuando el péndulo va para otro lado, se generan fuertes bolsones de desocupación, fuertes bolsones de aumentos de tarifas, etcétera, etcétera, una reestructuración económica. ¿Por qué? Porque los que quedan con la renta agraria están en pocas manos y no tienen la obligación de liquidar sus ganancias. Están contra las retenciones, bueno, todas estas cuestiones que si ustedes lo ven es una discusión que podemos tener en los 90, en los 80, en el siglo XIX, en el siglo XX y las seguimos teniendo en el siglo XXI. Digo, esa matriz económica está permanentemente presente en América Latina y está permanentemente en conflicto, porque justamente esta contradicción es la que genera América Latina. O sea, entre la hacienda o la burguesía agroexportadora y los campesinos que van a disputar los medios de producción. Digo, de hecho, como repito, toda revolución en América Latina fue una revolución campesina. Sin los campesinos no existe revolución en América Latina. Pasó en 1810, pasó en 1910 en México, pasó en Cuba en 1956 cuando van a Sierra Maestra, pasa en Nicaragua con la revolución sandinista, pasa en el 52 con la revolución boliviana, que si bien la encabezan los mineros, los que van a tener el rol protagónico son los campesinos. Pasa en todo movimiento que se intenta de ruptura, pasa en el campo latinoamericano. Digo, el orden, este impuesto a partir de 1990 con el consenso de Washington, los primeros que salen a confrontar son los sectores campesinos de América Latina. Por un lado el MST en Brasil, por otro lado el zapatismo en Chiapas. Esta cuestión de discutir la unión aduanera que planteaba el NAFTA, lo hacen los campesinos mexicanos. Digo, siempre el conflicto en América Latina es entre el campo o en el campo, entre los latifundistas y los campesinos. Que algunos le dicen pueblos originarios, que otros dicen indígenas, son campesinos, porque la discusión es sobre la tenencia de la tierra. Digo, pueden tener culturas diversas, pero lo que los unifican como clase es su condición de ser campesinos. Y de lo que nadie reniega es que son campesinos. Después pueden tener distintas visiones, pero lo que los une como tal, como sujetos históricos, es pertenecer a esta cuestión que es bastante laxa para muchos y que tiene una connotación muy peyorativa, como es pertenecer a ser campesino. Y esto también pasa porque la mayoría de las definiciones que hay sobre el campesinado en América Latina parten de una visión eurocéntrica, parten netamente de una visión eurocéntrica. Y aquellos seguidores del materialismo histórico dentro de lo que es la discusión del campesinado también tienen una visión muy eurocéntrica y son muy críticos de lo que es el accionar del campesinado. Si no, pueden leer a Hoffman en Rebeldes Primitivos, un libro de los 90, donde a los campesinos latinoamericanos, al campesinado en general, pero al campesinado latinoamericano en particular, Eric Hoffman los llama como sujetos prepolíticos.
lo cual es absolutamente peyorativo para aquellos que hicieron la ruptura histórica más importante que tiene América Latina, que es romper en el siglo XIX con el pacto colonial y ser los artífices de las dos revoluciones sociales que vivió América Latina en el siglo XX, la mexicana y la cubana. Digo, hablar de sujetos prepolíticos es tener una visión netamente eurocéntrica de lo que pasa en América Latina. Entonces, lo que nosotros vamos a ver que América Latina... ¿Me están siguiendo hasta ahora o es un embolio? Les pregunto. Este es un concepto esencial para nosotros tener en cuenta, porque ya ven cómo lo estoy rescatando para cuando hablemos de Cuba. Cuba sin la parte campesina es imposible de entender, como es imposible de entender sin la cuestión antiimperialista que le va a dar José Martí y todo lo que va a ser las guerras por la independencia que van a tener los cubanos a partir de 1860. Pero lo primero que nosotros tenemos que entender es que en América Latina la contradicción capitalista que existió, existe y se resolverá cuando desaparezca el capitalismo o no, es esta discusión sobre los medios de producción. Los medios de producción en América Latina es la tierra. Y por un lado tenemos al campesinado libre y por el otro lado tenemos esta burguesía agroexportadora que va a salir como el emergente de la fracción de la clase dominante que se va a quedar con el Estado. ¿Por qué se va a quedar con el Estado? Porque va a ser algo que es muy sencillo y muy necesario para la primera mitad del siglo XIX. Primero va a tener una unidad económica que se pueda relacionar con el mercado mundial. No es casual que las economías y los países que primero llegaron a los estados nacionales o a la modernidad del estado político en América Latina después de una transición de 30 a 40 años entre el estado colonial y el estado nacional, sean aquellos que, como alguna vez Celso Furtado dijo, aquellos que tienen una matriz de economías de clima templado. México, Brasil, Argentina, que tienen una relación directa con el mercado mundial a través de, primero el tasajo, el cuero, después a través de los cereales y después a través de la exportación frigorífica. Eso es elemental. Y en el caso de México, no solo tienen a los grandes hacendados, sino que también tienen, esos hacendados forman parte de otro grupo que es el grupo de mineros que están íntimamente relacionados. En una hacienda mexicana está la ganadería, está el desarrollo agrario y aparte tienen las minas. Entonces son las unidades económicas que se consolidan a partir de la ruptura del orden colonial como una forma de relacionarse con el mercado mundial. Por eso aquellos lugares donde no tenían forma de relacionarse con el mercado mundial tienen estados nacionales muy débiles y que van a tardar mucho en madurar y desarrollarse, como es el caso boliviano. ¿Por qué? Porque Bolivia desde 1810 coincide justamente con la ruptura del pacto colonial, que se agota la mina de Potosí hasta 1890, donde vuelve a surgir la plata como una forma de relacionarse con el mercado internacional. Bolivia tuvo más de 80 golpes de estados y revoluciones, porque no había manera de armonizar el conflicto de la clase dominante. Las distintas fracciones de la clase dominante no tenían posibilidad de ponerse de acuerdo de cómo negociar un Estado-nación. No ocurre lo mismo en el resto de América Latina, esencialmente en los territorios que acabo de decir. ¿Y por qué? Porque la hacienda, la facenda o la estancia funcionan como unidades económicas que tienen una fuerte impronta en el mercado mundial, por un lado. Y por el otro lado, también van a reclamar ser los conductores de este nuevo Estado por el hecho que son los que van a contener el conflicto social. ¿En dónde? En sus propias estancias, o en sus propias haciendas, o en sus propias facendas. Son los encargados de reprimir esta discusión entre campesinos y dueños de la tierra. Cuando la burguesía agroexportadora se toma al Estado, es porque han demostrado dos cosas. Primero, que tienen la llave con el mercado mundial. Y segundo, tan importante como eso, es que controlan
el descontento social a través de la coerción. ¿Por qué? Porque a los campesinos le dan para que tengan y para que guarden. Digo, piensen ustedes que el primer intento de independencia de México, que se inició adelante Hidalgo y Morelos, cuando Morelos rodea la Ciudad de México con 80.000 campesinos, por más que Iturbide y los criollos españoles digan indios mal habidos que van hacia la capital, la respuesta de los criollos fue una masacre generalizada. Entonces, lo que están demostrando es que como sistema coercitivo puedo controlar el descontento que se genera en la gran propiedad. Entonces, eso es lo que le va a dar la herramienta a esta burguesía agroexportadora para quedarse no solo con el eje económico que se relaciona a América Latina con el mercado mundial, sino con el control del Estado. Porque demostraron que ellos son eficientes en la coerción. Ellos son muy eficientes en los niveles de coerción que tienen para con las clases subalternas. Y a través de esta discusión va a aparecer lo que se llama el régimen de dominación oligárquico. ¿Por qué nosotros hablamos de régimen de dominación oligárquico y no de oligarquía? Porque cuando uno habla de oligarquía y lo toma como un concepto de clase, cuando uno toma a la oligarquía como un concepto de clase, es por una intención política que es bastante discutible. ¿Por qué? Porque si la oligarquía es la que está relacionada con el mercado mundial y es esta burguesía agroexportadora, que es la que subsume todos los males de la realidad latinoamericana, hay otra burguesía, la burguesía nacional, que es buena y que piensa en las dificultades que tiene América Latina. Porque si no, ¿por qué voy a decir que la burguesía, que la oligarquía es una clase? Hay un Estado oligárquico, quiere decir que salimos de dentro de los distintos modos de producción, debería haber un modo de producción oligárquico, lo cual no existe. Estamos hablando de un Estado capitalista, de una economía capitalista para el siglo XIX en América Latina, y en vez de hablar de burguesía, nosotros hablamos de oligarquía. Esto es una trampa que hacen muchos, esencialmente para decir que hay una burguesía buena, que es la burguesía nacional, la que piensa en el mercado interno, la que acompaña a los obreros en sus reclamos, etcétera, etcétera, y hay una burguesía mala que está reñida con los peores intereses del capitalismo y está asociada con los intereses británicos o norteamericanos. Lo cual, mucha gente lo puede creer, es muy difícil de sostener. Digo, la burguesía como clase es una sola, puede haber distintas fracciones que tengan intereses que se opongan en algunos momentos, pero si queremos tomar un ejemplo claro, nos podemos ir al último juicio político que le hicieron a Dilma Rousseff, donde alguien que siempre habla, o uno de los ejemplos más clásicos para hablar de una buena burguesía nacional que piensa en los intereses de su país, es la brasileña, y la entregó con pitos y matracas a Dilma Rousseff y al PT, y apoya que llegue Bolsonaro al poder, porque sus negocios en este momento no tienen que ver con el mercado interno. Digo, la burguesía es burguesía, sea nacional, transnacional, multinacional o como ustedes la quieren llamar. Digo, para mí, si hay alguien que piensa lo contrario, escucho y enriquecemos nuestro debate, pero esa cuestión de que hay una burguesía buena y una burguesía mala, para mí me cuesta mucho creer. De hecho, tampoco creo que sea ni buena ni mala, sino que cada clase tiene sus propios intereses, su propia lógica, y con esa se desarrolla. Digo, pero estoy abierto a que me parece no, esté equivocado. La burguesía nacional es algo potente, buenísimo, que sirve para mejorar las condiciones económicas del país y es respetable. Digo, vamos a fundamentarlo. Yo estoy fundamentando, ¿por qué no? Digo, pero escucho a aquellos que tengan intenciones en decirme que la burguesía nacional, o hay dos tipos de burguesía, una buena y una mala, estoy abierto al debate. Si no lo quieren dar, continuamos. Digo, la burguesía como tal actúa de una sola manera
Entonces no hay forma de entender al sistema oligárquico, esta forma de dominación, como una clase. Sí sirve en función de que si le pongo un acento de clase, estoy hablando de que hay una otra clase, que es la burguesía nacional, que es buena. Digo, en esa cuestión sirve utilizar a esta categoría de análisis, de oligarquía como clase y no como una forma de dominación. Entonces, nosotros planteamos que la oligarquía no es una clase, sino es una forma de dominación. Una forma de dominación que esencialmente los regímenes oligárquicos se dan en América Latina y está relacionado con la tenencia de tierra. Porque los que ejercen el poder dentro del régimen de dominación oligárquico son los terratenientes. Y estos terratenientes que van a tener un régimen absolutamente coercitivo. Absolutamente coercitivo. Lo pueden llamar clientelismo político, coronelismo. Van a ver que a lo largo de América Latina se va a denominar de muchas maneras. Acá Natalio Botana lo llamó el orden conservador. Y lo que en realidad tiene es un nivel coercitivo y una democracia censitaria muy fuerte. Si ustedes quieren oponer a forma de dominación oligárquica, el antónimo sería democracia. O sea, ese es el verdadero antónimo. Cuando juega la democracia, no existe la forma de dominación oligárquica. ¿Por qué? Porque votan todos, porque la base política no es muy acotada, porque la oposición no es tomada como un actor pasivo, porque el consenso, se busca más el consenso que la coerción. Entonces, lo que nosotros vamos a ver que lo que denominamos oligarquía, forma de dominación oligárquica, es la toma del Estado por parte de esta burguesía agroexportadora como un Estado patrimonial y que van a hacer lo que quieran con ese Estado. Y ahí van a imponer las reformas liberales, que es lo que le da el sustento a este modelo agroexportador, y van a hacer la ocupación de áreas vacías y de los territorios de manos muertas. ¿Contra qué van a ir? Contra los espacios desocupados o ocupados por pueblos nómades, y se lo van a repartir. Digo, no hace solo pensar en la campaña del desierto y en Roca para el caso argentino. Podemos hablar de las guerras contra los apaches en el norte mexicano, que les llevó 40 años y es donde las haciendas más crecieron. Hoy contra las tierras de manos muertas, que son las tierras de la Iglesia Católica, por un lado, porque la Iglesia Católica durante todo lo que es la etapa colonial y parte del siglo XIX fue el gran prestamista de los hacendados latinoamericanos. Entonces, cuando uno no podía pagar, no era que el banco te sacaba lo que tenía, sino se lo quedaba la Iglesia, lo cual tenía otro peso, porque le debías a Dios, no a un banco. Entonces, digo, ya los abogados no se ponían tan en fila para defender los derechos de los deudores, pues al deberle a Dios uno tiene que tener ciertos recaudos, o por lo menos es lo que se creía en ese momento. Y el otro lugar donde van a ir fuertemente es a las tierras comunales. A las tierras comunales. Eso es lo que va a impactar directamente. Entonces, ven cómo ese Estado, a través de la aplicación de lo que se llama reformas liberales, van contra los grupos campesinos, y lo que se va a intentar es que ese Estado actúe como garante de mis privilegios de clase. Por eso es tomado como un Estado en términos patrimoniales. Y de hecho, si uno ve cualquier discurso de Roca o cualquier discurso de Porfirio Díaz o de el que ustedes quieran, que impuso el régimen oligárquico en América Latina, se van a dar cuenta que hay una simbiosis entre el personaje Guzmán Blanco en Venezuela. Digo, hay una simbiosis entre el Estado y el personaje.
De hecho, Roca, cuando inaugura las sesiones del Congreso en 1880, lo que dice, el Estado soy yo. Digo, si eso es una declaración de que el Estado es visto como algo patrimonial, mucho no lo entiendo. O cuando Porfirio Díaz habla de tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores de México como el establo, porque ahí está la caballada. Digo, eso es lo que él piensa del sistema político. O sea, el Estado sigue siendo esta clase minoritaria que se va a imponer a través de la coerción. Y que lo que va a hacer es subsumir al resto de las fracciones de la clase dominante a través de prebendas de este Estado patrimonial. O sea, vos te sumás a lo que nosotros planteamos y vos vas a poder ser diputado, senador, vas a poder ser juez de paz, vas a poder ser juez provincial, y entonces van a empezar a incrementar las divisiones de la estructura política para sostener aquellas fracciones de la clase dominante que no tienen una relación directa con el mercado. Y por eso también la gran discusión es qué hacer con los ingresos de la aduana. Porque es la aduana la que va a abastecer de los recursos suficientes para ir sumando a las clases o a las fracciones de la clase dominante que están por afuera del eje económico. ¿Quieren parar 5 minutos y seguimos o le damos de continuado? Como ustedes quieran. Si quieren parar, se están haciendo así. Salen 5, son 5 menos 5, 5 y 10, 5 y 5 arranco. Así que tomen café, hagan lo que quieran y volvemos. La idea, lo que nosotros estamos planteando es que el régimen de dominación oligárquica es un acuerdo de las distintas fracciones de la clase dominante encabezadas o dirigidas por los sectores ligados a el gran latifundio y sobre todo por los sectores que tienen la llave con lo que sería el mercado internacional, con la división internacional del trabajo. Este acuerdo se va a basar en el reparto de esta renta agraria dentro de las distintas fracciones del bloque histórico de poder que está encabezado, como dijimos, por los hacendados. ¿Cuál es el elemento central para que esta forma de dominación funcione? Hay dos. Uno, la coerción para las clases subalternas, y otro, una institución que le damos y que sigue dando dolores de cabeza en las democracias modernas de América Latina, que es el Senado. ¿Por qué el Senado? Porque ahí es el equilibrio entre la fracción hegemónica de la clase dominante y el resto de las fracciones. Si ustedes ven cómo funciona el Senado es el garante de estos acuerdos intraclase, porque el Senado no representa a la gente, sino representa a las provincias. Representar a las provincias es representar estos grupos de dominación provinciales que van a acuerdos permanentes con el poder central. Entonces, para que una forma de dominación como el oligárquico funcione plenamente, el Senado tiene un rol central. Y de hecho, ese rol central se va a mantener en el tiempo, y muchas de las leyes que podrían favorecer a los sectores o a las clases subalternas son obturadas del Senado. De hecho, si ustedes piensan, la última vez que el Senado funcionó en esa lógica, en el caso de la historia argentina, es con la ley de despenalización del aborto. Digo, el diputado pasó y los sectores más conservadores que estaban enquistados en el Senado, porque representan esos grupos dominantes, sobre todo los senadores del NOA, etcétera, etcétera, votaron en contra. Entonces el Senado siempre tiene ese rol. Y ese rol lo sostiene desde la construcción y la consolidación del régimen de dominación oligárquico. ¿Por qué? Porque es el contrapeso al sector agroexportador. Los sectores marginados dentro de la clase dominante tienen como único mecanismo de contrapeso cómo funciona el Senado. Entonces nosotros tenemos una política que es
un voto censitario, vota muy poca gente. Piensen ustedes que en el caso brasileño, hasta la reforma que va a dar Goulart, Getúlio Vargas, en el 32, la cantidad de brasileños que votaban no llegaba al 8% de la población. En el caso argentino, hasta la reforma de 1912 se sigue votando con la ley electoral de Rivadavia, que permitía que votara el 6-7% de la población. En el caso de México, lo mismo. La democracia o la demanda democrática va a crecer a partir del agotamiento del régimen de dominación oligárquico. Mientras el régimen de dominación funcionaba, lo que no se necesitaba era gran participación. ¿Por qué? Porque las clases subalternas o los enemigos políticos o los rivales políticos eran excluidos y no se buscaba ningún tipo de consenso. Entonces tenemos, por un lado, una fuerte coerción, por otro lado es tomar el Estado como algo patrimonial. Yo hago lo que quiero con el Estado porque el Estado es mío, algo que se repite mucho en este resurgir de las ideas de derecha en América Latina, donde todos dicen el Estado no les pertenece, el Estado es pues la misma lógica, si bien cambia, pero en la misma lógica. ¿Por qué el Estado tiene que gastar en planes sociales, tiene que gastar en asistencia social? ¿Por qué el Estado se tiene que dedicar a determinadas cosas? Porque en realidad lo que están dilapidando son mis recursos, porque el Estado es mío. ¿Yo por qué le tengo que dar a las clases subalternas algo si el Estado es mío? Esa lógica perdura en el discurso político de toda América Latina, como también perdura en el discurso político de toda América Latina, que por dar mayor participación y romper con esta forma coercitiva de ver la política, América Latina perdió el tren del desarrollo. América Latina hasta el 30 era una cosa, estábamos relacionados con el mercado internacional y éramos el país número 10, número 11, número 15, y hoy estamos abajo del 50. ¿Por qué? Porque se han despilfarrado la renta agraria. O sea, la renta agraria, en vez de distribuirse en estas pocas familias, se empezó a tener una redistribución mayor. Pero eso por la presión de... estamos bostezando preguntando. No, pensé que estabas preguntando. Eso tiene que ver con cómo se redistribuye la renta agraria. O sea, en la medida que uno tiene que ampliar la redistribución, uno podría decir que América Latina pierde el tren del desarrollo. Imposible que América Latina se desarrolle con esta división internacional del trabajo. Esencialmente porque hay mucha gente en América Latina para la renta agraria. O sea, si en vez de ser 600, 700 millones de latinoamericanos, fuéramos 40, 50, la renta agraria funcionaría perfecto. Cuando en los regímenes oligárquicos, por ejemplo, había 5 universidades nacionales en Argentina. Hoy hay 53. Bueno, calculo que tendrá que ver con que hay una fuerte presión de los sectores urbanos para poder acceder a una mejora a través de la educación. Ahora, si nosotros nos remitimos a lo que es la matriz del Estado patrimonial, es decir, ¿para qué tengo tantas universidades? 52 y los pobres no van a la universidad. Esa es una matriz netamente que tiene que ver con una visión de una construcción, de una forma de dominación que está relacionada con excluir a las grandes masas. Yo no sé si está bien o está mal, no estoy tomando partido por esto, porque tampoco las soluciones que tienen que ver de los movimientos de masa urbanos me pueden satisfacer del todo, pero tienen que ver con una lógica que está muy enraizada en el pensamiento latinoamericano y que lo escuchamos en Argentina como lo escuchamos en Brasil, como lo escuchamos en México, Colombia, como se repite en forma continua. El problema de América Latina es que salió de lo que es la dominación oligárquica. Cuando acá éramos pocos, no vinieron los inmigrantes, todavía se mantenían formas de trabajo como la esclavitud en Brasil, estaba todo bárbaro.
Ahora empezaron a caer gente pobre de Europa, pues tampoco es que vino la mejor de Europa, vino el pobrerío, porque el capitalismo, ¿cómo solucionó la crisis económica de la segunda mitad del siglo XIX europea? Expulsando gente. Digo, por eso son las grandes corrientes migratorias. Expulsó gente y ahí se reconstruyó o superó la crisis de 1875 como fecha quiebre. El problema que tiene América Latina o que tiene hoy los países, ¿cómo se dice ahora? No en vías de desarrollo. Los países emergentes, pues hay que ayornar el léxico político. El problema de los países emergentes es que ya no los podemos echar a otro lado. Digo, no hay una periferia de la periferia. Entonces, como no hay una periferia de la periferia, hay que replantear otra forma de redimensionar lo que es la pobreza. Digo, Europa zafa en el siglo XIX porque manda a la periferia toda la pobreza. Aparte de tener dos guerras imperialistas muy fuertes que van a condicionar ese desarrollo. Pero a la periferia se cayó todo el pobrerío. Ahora, ¿qué hacemos con el pobrerío de la periferia? No hay una subperiferia para mandarlo. Por eso estamos en una situación crítica en esta región, porque la pobreza avanza, la desnutrición avanza, la violencia social avanza, y no hay una forma de solucionarlo, porque no hay escapatoria a esa lógica dentro de estos parámetros. Más o menos me sigue lo que les quiero plantear. O sea, no estoy hablando del hoy, estoy hablando de cómo se resolvieron las cosas hace 100 años, expulsando el pobrerío a la periferia. Cuando cae acá, en vez de ir al campo, como es lo que ellos pensaban, para sostener la producción agraria, se quedan en las ciudades. ¿Por qué se quedan en las ciudades? Porque los hacendados o los estancieros no sacan plusvalía relativa, tienen plusvalía absoluta, van a la renta agraria, entonces no necesitan mano de obra. Vos traes campesinos para que trabajen la tierra, pero vos no los necesitás en el esquema de cómo funciona tu unidad productiva. Entonces queda en un gris que se quedan en las ciudades. Por eso estoy hablando de que continúa la acumulación originaria de capital en América Latina. Porque esencialmente, como dijo alguna vez José Pablo Feynman, los campos no se compran, se heredan, porque nunca existió un mercado de tierra en América Latina. El mercado de tierra se consolida cuando se expropia a través de las leyes de todas las reformas liberales, se expropia las tierras de las comunidades, de los campesinos y las áreas vacías. Entonces, por eso también es factible pasar o continuar con una renta, con una acumulación original, una renta agraria permanente, porque no se creó nunca el mercado de tierras. O sea, ustedes no han visto nunca que se genere una transferencia de tierra a nuevas clases que quieren acceder a la tierra. La tierra está concentrada y cada vez está más concentrada. Y en los lugares que se necesitó hacer una redistribución de tierra, se llevó a guerras civiles y los paramilitares, como en el caso de Colombia, son los que redefinieron la nueva propiedad de la tierra en Colombia, generando más de 6 millones de campesinos desplazados de todo Colombia, con el argumento de combatir el narcotráfico. Lo que en realidad hizo es generar una masa crítica de campesinos que están girando por casi todo Colombia y reestructurar la tenencia de la tierra. Y que el actual presidente de Colombia es uno de los beneficiados de esta nueva acumulación de tierra, el joven Duque. Digo, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, no hay otra manera que no sea a través de una presión directa del Estado para generar esta nueva redistribución de tierra. Y se hace sobre la tierra del campesino latinoamericano. Cuando nosotros hablamos del campesino, estamos hablando de unidades productivas no más de 2 hectáreas. O sea, el campesino latinoamericano tiene un componente que es único, que tiene 2 rasgos esenciales. Uno, que vende su fuerza de trabajo al mercado, por eso está dentro de la lógica capitalista, y a su vez produce o se genera una autoexplotación.
No estamos hablando de un campesino que tiene, o sea, no hay campesinos, por eso en la Argentina es muy difícil encontrar en lo que es la pampa gringa campesino, porque las tierras más o sea, la concentración de tierra más pequeña acá son 100 hectáreas, 50 hectáreas, 60 hectáreas. Un campesino no tiene más de 1 o 2 hectáreas, que lo hace que sea indivisible, por eso tiene que vender su fuerza de trabajo al mercado laboral. Y por eso, digo, si ustedes quieren tomar un caso típico de campesino o un caso emblemático, si yo les digo Emiliano Zapata, el tipo tenía 2 hectáreas, pero a su vez era mediero y a su vez era domador de caballos. Entonces, sufría la autoexplotación porque trabajaba su propia tierra, pero a su vez tenía que vender su fuerza de trabajo en el mercado. Por lo tanto, entendía la lógica capitalista. O sea, el campesino latinoamericano no es alguien que está por afuera de la explotación capitalista, porque gran parte de su economía se basa en que vende su fuerza de trabajo al mercado, como lo hace un proletario. Nada más que tiene una doble explotación porque se autoexplota. Digo, esa es la gran diferencia. Cosa que en Europa no pasa. O sea, el campesino europeo, y por eso hay tanta confusión cuando se analiza o se compara el campesino europeo con el campesino latinoamericano, es que el campesino europeo generalmente no sale a vender su fuerza de trabajo. Y hay un Estado que, sobre todo a partir de 1850 en adelante, va a tener todas las políticas necesarias para retener parte de ese campesinado en el campo, subsidiándole los productos, todo porque es el que produce para el mercado interno. No pueden depender de los países periféricos para abastecer a su gente. Entonces, no tiene la necesidad de vender su fuerza de trabajo en el mercado, como sí la hace el campesino latinoamericano. El campesino latinoamericano permanentemente, parte del año, tiene que ir a trabajar a la estancia o a la hacienda o a la facenda, porque no le alcanza con lo que él produce. Entonces no piensen en esa dimensión de que hablamos de campesinos y estamos hablando de tipos que tienen 10 hectáreas, que dicen, no, 1, 2, 3, ya es un lujo. Digo, eso es lo que ocurre dentro de este esquema. Por eso digo, esto es lo que va a regir en América Latina a lo largo de todo el siglo XIX, más o menos entendido. Yo lo que quiero es que tengan una idea de lo que es la forma de dominación oligárquica, porque después lo van a ver bien con Rodolfo, pero esto es forma de introducción. ¿Lo entendieron? Pueden compartir o no, pero digo, ¿está más o menos claro? Bien, este sistema o esta forma de dominación va a entrar en colapso a principios del siglo XX. Esencialmente porque hay dos fuertes presiones que va a tener esta dominación oligárquica. Por un lado, aquellos sectores urbanos que fueron creciendo en términos económicos y van a plantear una mayor participación en la torta política, tener mayor representación política, lo cual serían los reformismos. Si ustedes piensan en el caso de América Latina, Irigoyen, Bartol Ordóñez, Vargas, que van a tener como escape incorporar a estos sectores urbanos medios que empleados públicos, profesiones liberales que se van a desarrollar de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y que van a plantear un esquema de ampliar la participación política. Al ampliar la participación política cae la esencia del régimen de dominación oligárquica, que es esencialmente coercitivo. Por lo tanto, hay que modificar esa estructura y se democratiza por primera vez América Latina. Y en otros lugares donde la presencia y la impronta del campesinado es mucho más importante que en Uruguay, que en Argentina o que en Chile, va a ir por un proceso revolucionario. Algunos van a ser exitosos, como el caso de México, otros van a decididamente ser derrotados, que no quiere decir que no hayan sido procesos revolucionarios, como el caso de la Plata en el Perú o como los militares socialistas en la década del 30 para el caso de Bolivia. Digo, raro hablar en
América Latina de militares socialistas, pero bueno, en el caso boliviano, en algunos casos como el peruano, el panameño, el venezolano, el cubano, socialismo y militar no son cosas que no se puedan conjugar, siempre y cuando entendamos como socialismo no un socialismo eurocéntrico, sino un socialismo que tiene una fuerte impronta antiimperialista como rasgo más destacado. Está claro, la impronta del socialismo latinoamericano tiene más una expresión antiimperialista que una expresión de repetir estructuras que en Europa han tenido éxito porque de hecho han sido triunfantes en una revolución. Digo, en el caso de América Latina hay más una conjugación para el lado del antiimperialismo, con todo lo que eso implica, que con repetir las experiencias eurocéntricas. Este antiimperialismo latinoamericano también es anticapitalista. O sea, una cosa no quiere decir, no inhabilita la otra. Se puede ser anticapitalista, antiimperialista y no conjugar con las experiencias eurocéntricas. Digo, un poco es lo que pasa en América Latina. Digo, por ese lado tenemos entonces los reformismos y por otro lado las revoluciones que van a ser algunas derrotadas y otras exitosas. Cuando hablo de revoluciones derrotadas no quiere decir que la revolución fracasó, fue derrotada. Digo, en términos históricos, cuando un proceso histórico no concluye como nosotros queremos que concluya, dice fracasó. No fracasó, fue derrotado. Es decir, que hubo otras fuerzas que tuvieron hubo una correlación de fuerza que no fue favorable a lo que uno piensa. Pero la revolución nunca fracasa. O triunfa o es derrotada, no hay fracaso. Porque si no, un poco es. Eso siempre hago la salvedad porque aquellos que crecieron en esas revoluciones no fracasaron, fueron derrotados. O sea, Zapata no fracasó. Su revolución agraria en México fue derrotada, pero no es que el tipo fracasó. Entonces, por eso hago esta salvedad. Digo, y dentro de estos ejemplos, lo más importante que nos va a servir a nosotros es pensar en la vía revolucionaria. ¿Por qué? Porque en esa vía revolucionaria volvemos a ver cómo se agudiza esta contradicción capitalista en América Latina. Y cómo la tenencia de los medios de producción va a ser el gran disparador de los procesos revolucionarios. Porque si uno piensa en el caso mexicano, Madero podría haber terminado tranquilamente como cualquier reformista, porque lo único que hace Madero es decir no a la reelección y elecciones libres contra Porfirio Díaz. Digo, no es que Madero es un gran revolucionario. Él lo que va a plantear es no a la reelección permanente de Porfirio Díaz y elecciones transparentes. Lo que va a modificar el reclamo de Madero es que en el plan de San Luis Potosí él va a incorporar en el artículo 3 algo que va a cambiar el destino de México, que es decir, que la tierra tiene que ser de sus verdaderos dueños. Y ahí nos remontamos a que México permanentemente tuvo un conflicto eterno por la posesión de la tierra. De hecho, hay muchos más conflictos durante el siglo XIX con el imperio y después la República Conservadora, la República Liberal, que con el modelo de España. Porque en realidad España tenía en México una posesión de la tierra mucho más laxa y el rey reconocía la tierra comunal. Por lo tanto, los campesinos estaban dentro de un marco de ambigüedad jurídica que les permitía seguir teniendo sus tierras. Cuando llega la independencia y cuando los criollos, después del plan de Iguala, se quedan con las tierras o hacen todo el intento para quedarse con las tierras, es donde se va a reactivar la lucha en el campo mexicano. Y de hecho nosotros vamos a ver que es permanente las rebeliones y las revueltas que van a haber por la tierra en México a lo largo de todo el siglo XIX. Entonces, lo que va a hacer Madero es avivar esa revuelta permanente que tienen los mexicanos por quien dispone de la tierra. Entonces, en el artículo 3 del plan de San Luis Potosí lo que dice es, señores, la tierra va a ser de sus verdaderos dueños.
Piensen ustedes que ya las comunidades estaban permanentemente en conflicto legal con el Estado mexicano para que se les reconozcan los títulos de propiedad. De hecho, Porfirio Díaz va a tener que inventar, que después se va a reproducir en el resto de América Latina, la justicia federal. ¿Por qué? Porque los jueces locales fallaban en gran parte en favor de las comunidades, porque la presión de que el juez viva junto a la misma comunidad hacía que tuvieran miedo de la violencia física que ejercían los campesinos a la hora de tener su fallo. Entonces, a partir de 1884, lo que va a hacer Porfirio Díaz va a generar una justicia, va a tener dos mecanismos que son esenciales para entender cómo funciona el porfiriato. Uno, la Guardia Rural, que son el aparato coercitivo del Estado Nacional Mexicano, y otro, la justicia federal. Entonces, lo que no conseguía con la justicia, lo conseguía con la Guardia Rural. Digo, era un embudo que generaba mucha presión social, y en 1910, con esto que dijo Madero, es que todo el centro-sur de México, sobre todo el estado de Morelos, se va a levantar en armas y va a iniciar un proceso distinto al que planteaba Madero. De hecho, si nosotros tendríamos que definir la Revolución Mexicana, no es una revolución, sino es un carrusel, como dice Miles, de revoluciones. Son varias revoluciones con intereses totalmente opuestos que se van a dar en un mismo espacio y en un mismo momento, que es México. Lo que plantea Madero no es lo que plantea Zapata. De hecho, a Zapata, con los gobiernos revolucionarios, le fue cada vez peor. Le fue peor al zapatismo o al grupo de Zapata, le fue peor con Madero que con Porfirio Díaz. Le fue peor con Carranza, que es después de la contrarrevolución, que con Madero. Le fue peor con Obregón que con Carranza. Y le fue peor con Calle que con todos los demás. O sea, el núcleo zapatista fue cada vez más perseguido por los sectores de la revolución que el propio Porfirio Díaz. Lo mismo pasa con el villismo. Si bien son representaciones de clases sociales distintas, porque en el norte mexicano no hay campesinos. ¿Por qué no hay campesinos? Porque en realidad, como se estuvo durante todo el siglo XIX en permanente lucha con los apaches y todo lo que es las tribus nómades, el Estado mexicano va a llegar a tener un control real con la muerte de Jerónimo, que tantas películas ustedes lo vieron. Pobre Jerónimo, en realidad fue apretado tanto por Estados Unidos como por México para controlar la última área vacía y poder consolidar la gran propiedad en el sur de Estados Unidos y en el norte de México. Muy parecido a lo que le pasó a Jerónimo con lo que le pasó a López en Paraguay. No podía existir un lugar sin que la gran propiedad se desarrollara. Digo, ustedes podrán decir, este tipo se deliró, pero digo, es el mismo problema, lo de los apaches en sur de México, de Estados Unidos y norte de México, que es lo que pasaba en Paraguay. Eran los limitantes que tenían para consolidar la gran propiedad en todos lados y consolidar la forma de dominación oligárquica. La apropiación final de los medios de producción. Por lo tanto, cuando nosotros analizamos, Villa no es lo mismo que Zapata. Hay una tradición de tierras comunales, hay una tradición de lucha campesina que se remonta prácticamente a la llegada misma de los españoles en lo que es el estado de Morelos. Por eso la continuidad y la lógica, y aparte tienen formas de ir o de generar el proceso revolucionario distinto. Por eso Zapata usa la guerrilla, no tiene una forma de desplazamiento muy lejos de su territorio, porque los tipos eran campesinos, tenían que ir a laburar la tierra. O sea, la revolución tenía momentos en que no pasaba nada, que eran los momentos de sembrar y cosechar. Digo, esa lógica la tiene el ejército de Emiliano Zapata, no el de Villa, que generalmente son peones rurales, que están más relacionados con la ganadería y que están
íntimamente relacionadas con lo que es el conflicto con los pueblos nómades. Entonces tienen otra lógica. Y tampoco es la lógica de Madero, que lo que quería Madero era llegar a una modernización y democratización de lo que era el régimen de Porfirio Díaz. Entonces, de estas dos ecuaciones, la revolución o el proceso revolucionario que triunfa es el proceso revolucionario mexicano, pero no triunfa la revolución social. La revolución social, que es la que planteaba Madero, la que planteaban los hermanos Magón, Flores Magón, o lo que planteaba el propio Villa, fue derrotado por la revolución política que llevó adelante el grupo sonorense. Sonora es un estado que está al noreste de México y son los que tienen un proyecto político viable en un momento de la Revolución Mexicana. Y la derrota del proyecto social está a manos del grupo sonorense. O sea, los que fueron aliados hasta 1913, que era para sacarlo a la contrarrevolución y que desaparezca el Estado del porfiriato, van a confrontar a partir de lo que es Aguascalientes en 1915, y por eso la represión tanto de Carranza, de Obregón, y hablo de Obregón, que junto con Lázaro Cárdenas son las expresiones más a la izquierda que tiene el grupo sonorense, que son los que van a llevar adelante la Constitución de 1917, el artículo 30 que va a estabilizar la reforma agraria por ley constitucional, y Lázaro Cárdenas, que es el que más tierra repartió entre los campesinos, casi 7 millones de hectáreas fueron repartidas por el cardenismo. Los sectores más radicalizados con respecto a la tierra son los sectores que más van a combatir a lo que es el sector campesino y sobre todo al sector de Emiliano Zapata. Por eso cuando en la década del 20, y eso es otra gran confusión que hacen la mayoría de los historiadores a propósito, porque los que estudian la historia de la Revolución Mexicana generalmente tienen una visión de sobrevalorar los fundamentos del grupo sonorense y ir en detrimento de lo que piensan los sectores que están más relacionados con el campesino. Por eso en la década del 20, las guerras cristeras, que tienen que ver con un conflicto que tiene el Estado con el papado en México, van a decir que los campesinos son contrarrevolucionarios. Cuando en realidad lo que hace la Iglesia Católica es decir, si nosotros echamos al gobierno de Calle, que es el que está en ese momento, los que vamos a hacer la reforma agraria somos nosotros. Los campesinos les importaba muy poco si la guerra era por Cristo Rey o por el grupo sonorense. Lo que querían es que le den las tierras. Y de hecho, la única manera de solucionar para estos sectores sonorenses el conflicto de la tierra es asesinando a los principales líderes agraristas, fundamentalmente asesinando en el 19 a Zapata y en el 21 a Villa. Digo que son los estandartes de estos grupos agraristas. Y no es casual que sectores campesinos en 1994, cuando se produce el levantamiento de Chiapas, tomen el nombre de Zapata como una forma de reafirmar su lucha agraria y darle una continuidad histórica. No tiene nada que ver el zapatismo de hoy con lo que planteaba Emiliano Zapata en 1910, pero sí hay una lógica de darle una continuidad histórica al reclamo de la tierra. Por eso se llama Ejército Zapatista de Liberación y por eso, una pavada, pero por eso Marcos se nombra como subcomandante, porque el comandante más importante del agrarismo sigue siendo Emiliano Zapata, porque hay que anclar en algún lado esta reivindicación por la tierra. El otro modelo que va a superar a este régimen de dominación oligárquico en los centros o en los países donde se ha desarrollado un gran movimiento urbano van a ser los populismos. Y el populismo tiene que ver con... Hay muchas interpretaciones de lo que es el populismo. Yo voy a dar una definición que para mí es muy funcional y que para mí explica el populismo, y le da Carlos Vilas.
Según Minas, el populismo es una estrategia de acumulación alternativa en un momento de crisis del capitalismo por las guerras, una estrategia de acumulación alternativa que se da en momentos en que hay un empate inestable de fuerzas antagónicas. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos hablar del populismo más allá de 1945, 1950 como últimos movimientos populistas y que no podemos hablar de antes de 1930. En un momento en que América Latina sí o sí tiene que cambiar la estrategia de acumulación, porque los mercados externos se cierran por la crisis, entonces no se puede exportar más y se vienen los reclamos de pagar la deuda externa, lo que genera fuertes crisis internas, lo que generalmente se llaman modelos sustitutivos de importaciones, pero que también se dan en momentos en que hay una crisis de hegemonía muy marcada de la clase dominante. ¿Por qué? Porque por un lado hay una fracción que se tiene que reconvertir, que es la agroexportadora, por otro el resto de las fracciones de la clase dominante no tienen posibilidad de imponerse para dentro de la clase, y por otro lado las clases subalternas tampoco tienen la posibilidad de la toma de poder y modificar la correlación de fuerza. Entonces, ni uno ni los otros pueden llegar a tomar el poder y seguir adelante. Entonces emergen estas figuras que hacen políticas policlasistas para que se recupere el sistema de producción o el modo de producción capitalista, y una vez superada esta crisis se vuelva a lo que se tuvo que volver, que es en la División Internacional del Trabajo, lo de generar materias primas para el mercado mundial. Y ahí desaparece el mercado interno. Por eso también las políticas latinoamericanas que se basan en el mercado interno son pendulares, porque surgen en momentos de crisis y donde hay un empate inestable de fuerza. Digo, hay las fuerzas antagónicas no tienen posibilidades de imponerse, entonces necesita un periodo de reconstrucción del sistema capitalista, y mientras se produce esta reconstrucción lo que va a emerger es un nuevo bloque histórico de poder. Hay un sector de la burguesía que va a encabezar la dominación. En el caso de la salida del régimen de dominación oligárquica y el populismo, lo que nosotros vemos es que hay una fusión entre la burguesía agroexportadora que va a empezar a extender hacia negocios con la burguesía industrial. Si nosotros vemos, hay una fusión de sectores de la burguesía que tiene que ver como eje quedarse con el botín del Estado, de la renta agraria. ¿A través de qué? Ser contratistas del Estado. Y ahí se genera una nueva fracción de la burguesía que va a formar un bloque histórico que surge entre el 30 y 40 y perdura hasta ahora. Lo que se puede modificar en ese bloque histórico es cómo interactúan las clases subalternas, pero el núcleo duro o los que hegemonizan el proceso dentro de lo que es la clase dominante es esta fusión de una reconversión que tiene la burguesía agroexportadora, que va a empezar a tener ramificaciones con la burguesía industrial, y después se va a sumar la burguesía financiera. Y hoy es una sola, es un conglomerado que tiene intereses agroexportadores, intereses industriales, sobre todo en los circuitos en la agroindustria, y que están relacionados. Digo, si ustedes quieren ver un ejemplo claro para entender, es la familia Bohr, que empezó siendo acopiador de granos y terminó teniendo las principales molineras, aceiteras, alpargatas. Y bueno, tuvo una expansión que conglomera todo. Y si no, lo pueden ver en lo que es Techín, que es uno de los principales productores de soja del país, y es el que hace los tubos sin costura para la producción de petróleo. Digo, ahí se ve claramente cómo se fusionan en un nuevo bloque histórico que tiene que ver cómo se moderniza la forma de
de la estrategia de acumulación capitalista que hay en América Latina. Esto fue a modo de introducción. La clase que viene, sí empezamos con lo que a nosotros nos compete, que es la Revolución Cubana. Lo que vamos a plantear de la Revolución Cubana, esto lo doy como base, como anticipo, es que la Revolución Cubana nosotros no la entendemos como un punto de partida de 1959, 1 de enero de 1959, cuando toma el poder el movimiento 26 de julio, sino que es un punto de llegada. Que la Revolución Cubana es la culminación de la independencia de Cuba. Así que vamos a hacer un poco de historia de Cuba, de 1850 más o menos en adelante, para entender lo que es el fenómeno del castrismo y entender esencialmente la pregunta que nosotros nos hacemos cuando explicamos la Revolución Cubana, es que si ustedes toman los últimos 50 años, creo que la Revolución Cubana la han matado tantas veces que parece mentira que siga estando. Digo, vaya cochinos, el bloqueo, después decían, bueno, cuando se muere el Che, cuando muere el Che, la Revolución Cubana desaparece. Asesinó el imperialismo al Che, la revolución siguió. Bueno, cae la Unión Soviética y no hay más Cuba. Cayó la Unión Soviética, Cuba siguió. Dice, no, el problema es que está Castro, se muere Fidel y no hay más cubanos. Fidel le entregó en el 2005 el mando a Raúl y dice, bueno, pero se le entregó a Raúl, no hay más cubanos. Vuelve a Estados Unidos, abre la embajada de Estados Unidos y todos los cubanos van a salir corriendo a comprarse un iPhone y a comprarse un Levi's. Porque en Cuba no hay jabón, no hay nada, entonces todos quieren vivir las loas del capitalismo. Abrieron la embajada norteamericana, no se fue ningún cubano. No importa, se va Raúl y Cuba desaparece. Ahora hay otro, ya no está la generación que hizo la revolución y siguen los cubanos siendo cubanos. Entonces digo, la pregunta es ¿por qué Cuba sigue siendo Cuba? La pregunta no la podemos responder a través de lo que se inició en el 59, sino de todo lo que viene anterior. Porque si hay algo que el cubano tiene claro, es que prefiere vivir como vive y no pasar a estar controlado por los Estados Unidos. De hecho, hay una carta muy impresionante de José Martí, que tal vez es el héroe de la independencia más importante, cuando dice que él va a poner todo su empeño, creo, si no recuerdo mal, pues la tengo memorizada, en derrotar a que la independencia de Cuba no sea nada más que contra España, sino fundamentalmente para que América Latina, nuestra América, no caiga en las garras de Estados Unidos. Porque yo nací en las entrañas del monstruo y sé lo que el monstruo es capaz de hacer. José Martí, 1870. No me equivoco en la fecha. Entonces, digo, tampoco es casual que Fidel tome como primer eslabón del pensamiento revolucionario el pensamiento martiano. Y tampoco es casual que hablemos de nuestra América, retomando lo que es el pensamiento de Bolívar. Digo, acá hay un conjunto de cosas que va a amalgamar lo que sostiene a que Cuba siga siendo Cuba pese a todo. Con lo bueno y con lo malo. Lo que nos puede gustar o lo que no nos puede gustar. Pero si no, no vamos a entender el proceso histórico. Porque digo, Cuba la han condenado a su muerte infinidad de veces. Sin embargo, los cubanos o son masoquistas y un poco lentos de azotea porque quieren vivir mal a propósito. Digo, han tenido infinidad de veces de liberarse y conocer las bondades del capitalismo latinoamericano, sin embargo ellos son obstinadamente cubanos. Digo, y no hay dictadura que se sostenga 70 años, perdón, el fallido, si no hay un consenso popular. Entonces, eso es para reflexionar. Y esas preguntas no las podemos responder hablando desde la llegada de Fidel para acá. Hay que ir mucho más atrás y entender lo que es Cuba. Así que nos vemos, los que les interese Cuba, nos vemos el lunes que viene. Sí, una pregunta, para leer, perdón. Para leer,
Tranquilo. Entre dos montañas de Mires.